¿Tú cómo crees que hubiera sido el mundo de hoy si hubieran ganado los alemanes? Pues terrorífico. Seguramente Europa hubiera sido terrorífico. Se hubiera morigerado un poco con los años, evidentemente. Seguramente se hubiera enterrado todo el tema de los campos de exterminio. Pero a ver, lo que yo no tengo muy claro es si la gente comprende en realidad el proyecto del nacionalsocialismo. No, o sea, la gente se da cuenta. Pero al completo, me refiero con todas las variables. Yo te lo puedo contar. Aquí en un plis-plas, te hago un resumen. Claro. Tú tienes que tener en cuenta una cosa. Tienes que meterte en la mentalidad de un nazi, de un nacionalsocialista. Los ideólogos del nacionalsocialismo, y estamos hablando de abogados, de pensadores, ellos en un momento dado deciden, y esto lo dicen en los mismos encuentros que tienen, que la Revolución Francesa no va con nosotros. Esto lo dicen los textos nacionalsocialistas, jurídicos. En un momento dado, ellos dicen algo tan normal como nosotros, como la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos humanos no reconocemos nosotros los derechos humanos. Nosotros tenemos un derecho propio. Una vez que tienes ese marco jurídico, todo cambia. El plan de los nacionalsocialistas es aislarse del mundo. Es crear lo que ellos llaman un Fast, no sé, que es una comunidad utópica aria, con nuestro propio derecho que vamos a respetar, vamos a aplicar a nuestro pueblo y al que pillemos por ahí, o sea, todos los que pillemos. El plan de Hitler es mucho más complejo, porque se lo dejaron a la mitad, el plan de Hitler. Este señor tenía intención de extender las fronteras del Tercer Reich hasta los Urales, demoler Moscú, matar a 30 millones de eslavos, liberar las tierras de Bielorrusia, de Ucrania, de Rusia, colonizarlas como si fuera el salvaje oeste, con 10 millones de soldados campesinos alemanes, y a partir de ahí, pues seguimos con el proyecto que tenía. Es decir, creo que eran 11 millones de judíos tenían contados en Europa. Pero no estamos hablando de 11 millones de judíos, estamos hablando de 11 millones de homosexuales, de comunistas, de comisarios políticos, de no sé, todo el que nos mire mal no entra dentro de nuestra comunidad utópica, ¿no? Con lo cual hay que desviar. Se quedaron en 6 millones de judíos. Sí. En Auschwitz murieron 2.5. O sea, las cifras son inimaginables, pero el plan era mucho más grande, era lo que se llamaba el Plan General del Este. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy estrenamos una nueva serie de especiales dentro del podcast El Aprendedor, relacionados con el mundo de las letras y que vamos a llamar A Fondo. En este especial contaré con mi amigo y compañero Eduardo Martínez Rico, escritor, doctor en filología y colaborador en periódicos y revistas, donde juntos entrevistaremos a escritores, artistas y a destacadas personalidades para explorar en profundidad y a fondo a la persona y el personaje. En tiempos de mucho ruido, esta serie especial del Aprendedor es una invitación a pausar, escuchar y aprender de quienes tienen algo verdadero que decir. Como decimos en el podcast, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Ignacio del Valle es un destacado escritor español afincado en Madrid, conocido por su serie de suspense histórica protagonizada por Arturo Andrade, que ha cosechado numerosos premios y adaptaciones cinematográficas, además de novelas como Busca mi rostro, Coronado o Lo que hicimos por amor. También ha incursionado en la poesía y en audiovisual, recibiendo reconocimientos por adaptaciones de su obra. Es columnista habitual y colaborador en Comercio y Onda Cero, y ha impartido conferencias en universidades de todo el mundo y mantiene una presencia activa tanto en radio como en otros ámbitos, consolidando una trayectoria literaria y cultural premiada y multifacética. Hoy profundizamos en su último libro, Hermann G., que es la biografía de Hermann Göring, el segundo hombre de Hitler, donde nos da muchas claves para entender lo que está sucediendo hoy en el mundo. Como dice en su web, con este libro lucharemos en la Primera Guerra Mundial, volaremos en el Barón Rojo, viviremos el caos de Weimar y la destrucción de la democracia. Seremos testigos del ascenso del nacionalsocialismo y asistiremos al apocalipsis final. Con todos vosotros, Ignacio del Valle. Muy buenas, aprendedores. Bienvenidos un día más al podcast. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio del Valle. Ignacio, pues, es un escritor muy prolífico, ya ha escrito varios libros y vamos a hablar hoy de este libro, Hermann G., ¿vale? En la carátula dices, la sola mención de su nombre ya provoca un estremecimiento
Hermann Göring, el segundo hombre del Tercer Reich, jefe de la Luftwaffe, no sé si lo digo bien, combatió junto al Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, creó la Gestapo, firmó la Solución Final, fue el mayor ladrón de arte del siglo XX y sin embargo Göring es mucho más que eso, morfinómano, devoto esposo, patriota, golpista, dandy, empresario, asesino, cazador, bufón, ecologista, diplomático. ¿Cómo no hizo la idea de...? Bueno, pues acabas de leerlo tú ya todo, o sea, sí. Sale de ahí. Sí, ¿no? La verdad es que durante muchos años yo he mantenido una serie, que es la serie de Arturo Andrade, que son ahora mismo debe ser una exalogía. Entonces, 3 novelas de la serie de Arturo Andrade, una de ellas que fue llevada al cine por Gerardo Herrero, pues durante las documentaciones, 3 novelas están situadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante las documentaciones, pues siempre salía este personaje aquí y allá, ¿no? Y yo siempre me quedaba con la idea, ¿no? Con un rum en la cabeza. Y digo, algún día tengo que hacer algo sobre Hermann Göring, ¿no? Y al final, pues me decidí. Es que para un escritor yo creo que es oro molido. Desde luego es un tipo sin escrúpulos, es un asesino, pero es todo eso que has dicho tú, ¿no? Y aparte en mi cabeza, yo cada vez que lo visualizaba, siempre me encontraba 4 personajes. Yo me encontraba, por ejemplo, a Falstaff, de Enrique IV, porque él es un bufón, le encanta ser un bufón. Me encontraba a Patrick Bateman de Bret Easton Ellis, de American Psycho, porque es un asesino, así de duro. Siempre se me aparecía en la cabeza a Al Capone, porque es un gángster, porque él funciona como un gángster. Él crea la Gestapo, él crea un montón de organismos de seguridad. Y el último que se me ocurría era Elvis Presley, porque tiene una creencia por el espectáculo impresionante y lo monta continuamente. Claro. Y eso es un poco lo que te inspiró, es el personaje poliédrico. El personaje poliédrico, absolutamente, con un montón de capas de conocimiento, un montón de... Es que yo lo imaginaba también como un Heliogábalo. Es un personaje excesivo. Es Nerón, ¿no? Además, la vida de Hermann Göring es... La columna vertebral de la vida de Hermann Göring es la historia de Alemania. Entre 1914 y 1945. Yo lo voy siguiendo. Él es un piloto de combate con el Barón Rojo, con Manfred von Richthofen en la Primera Guerra Mundial. Le dan la Pougue le Mérite, que es la condecoración. Tienes que tener 16 derribos. Entonces él le dieron la Pougue le Mérite con 20 y pico años. O sea, él era un héroe de guerra. Después yo voy siguiendo su vida y paso por el trauma de Versalles. Bueno, se pierde la Primera Guerra Mundial, el trauma de Versalles. Tenemos la implosión de la República de Weimar. Tenemos el Punch en 1923, tenemos ellos se hacen... Punch es el golpe de Estado, ¿no? Te lo digo un poco por... para contextualizar. Claro, efectivamente. El golpe de Estado violento en Múnich en 1923, después ellos se hacen con el poder, que podemos hablar luego cómo implosionan las democracias desde dentro, porque eso es muy interesante, ¿no? Claro. Cómo se hacen con el poder en 1933 y a partir de ahí pues cogen carrerilla. Sí, ellos hacen luego el acoso de los judíos, la noche de los cuchillos largos, la noche de los cristales rotos, el Anschluss, que es la anexión de Austria, hacen la invasión de Checoslovaquia y después ya pues el petardazo final, que es la invasión de Polonia, la declaración de guerra del Imperio Británico al Tercer Reich y hasta el 45, ¿no? Yo voy a decir una cosa respecto a esto. Al leer tu libro, a mí me da la impresión como que te importa mucho más la historia de Alemania en esta época y la historia de los nazis, es decir, el cuadro completo, más que el personaje. Por lo menos es lo que me parece a mí cuando leo tu libro. Yo intento buscar un equilibrio, ¿no? Porque es que los hechos son excesivos. Lo pides, la Segunda Guerra Mundial seguramente es el hecho histórico más importante de toda la historia humana, ¿no? Y dentro de este contexto, pues tengo pues, un señor con el que puedo utilizarlo de guía, como una especie de Virgilio para bajar al infierno, porque bajo el infierno con él, Y puedo hacer un panóptico de todo lo que está sucediendo, porque hago analepsis y prolipsis. Voy hacia adelante, voy hacia atrás, a un montón. Es que lo que busqué es básicamente una estructura que me permitiera, que fuera elástica, que pudiera moverme por toda la historia hacia adelante y hacia atrás, dentro de la cabeza de los personajes, salir, hacer digresiones, hacer extrapolaciones, hacer reflexiones, algo que fuera muy elástico, muy vivo para contar todo lo que yo quería contar, que es todo el panóptico del ascenso al poder de los nazis y la Segunda Guerra Mundial. A mí me da la sensación como que el libro, que ojo, creo que está muy conseguido, pero también está como muy desordenado. Es decir, es como un libro de historia, incluso como una tesis, por ejemplo, que yo pueda saber lo que es una tesis, pero desordenado. Es un híbrido. Completamente. Es un híbrido porque mira, hay tanto escrito
sobre la Segunda Guerra Mundial. Cada año, ¿cuántos títulos pueden saber de la Segunda Guerra Mundial? Si sabe. Hay tantos títulos sobre Hermann Göring, sobre el contexto de Hermann Göring, sobre el Tercer Reich. Entonces, yo lo que necesitaba era un punto de vista nuevo, un híbrido. No quería hacer una novela canónica, o sea, eso es lo último que tenía en la cabeza. No quería hacer una biografía. O sea, hay muchas biografías de Hermann Göring. Yo lo que quería hacer un híbrido de novela y de ensayo. Entonces, y esta estructura que te estaba contando ahora, que me permite hacer un montón de cosas, porque no estoy ahormado por una estructura canónica, que solo me permite hacer una primera persona, una tercera persona, no puedo hacer nada. Entonces, te quiero decir que este tipo de estructura tiene que ser ad hoc para determinados tipos de personajes como es Göring. Este, por ejemplo, era fenomenal. Puedes hacerlo con... Tiene que ser personajes excesivos. O sea, puedes hacerlo con lo que decía Heliogábalo, Nerón. Claro. Y ahí, bueno, bien, y de los nazis tenías unos cuantos, para elegir, ¿no? Porque podría haber sido Goebbels, ¿no? Podría haber sido... Goebbels es muy interesante también. Lo que pasa que yo creo que era más podríamos decir, cinematográfico, ¿no? Cinematográfico, es mucho más cinematográfico este hombre. Pero Goebbels también es muy importante también en esta historia. Hay muchos personajes, todos son importantes. Heydrich, Franz, Himmler, Kaltenbrunner, Müller, Speer, Ribbentrop, todos son importantes, ¿no? Porque todos forman... Vamos a ver, hay que entender cómo funciona el Tercer Reich. El Tercer Reich es una policracia. O sea, es muchos poderes luchando entre sí, chocando continuamente entre ellos, buscando su pequeña parcela de poder. Y arriba, en una especie de jerarquía teocrática, está Hitler, que es el señor que lo controla todo, que necesita luchar entre ellos para mantener su posición estable, ¿no? Entonces, todos los desastres, los desastres que vinieron luego, posiblemente se hayan debido a este tipo de estructura. Y, por ejemplo, se habla mucho de... Yo a veces me estremezco cuando yo estaba escribiendo la historia y estaba siguiendo día a día cómo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces estaba viendo toda la estrategia, las decisiones de los generales, las decisiones de alto mando en Múnich, en Berchtesgaden, tal, ¿no? Y de repente yo estaba pensando, si esta guerra la hubieran llevado solo los generales prusianos de Hitler, esta guerra podían haberla ganado tranquilamente. Cogiendo una a una las decisiones que se van tomando, ¿no? Porque aquí lo que desvía el tiro de los nazis son las decisiones de Hitler en un momento dado. Porque esto empieza, todo funcionó bien hasta la invasión de Francia. Porque el problema es que el tiro se empieza a desviar a partir de Francia. Porque cuando entran en Francia... Pero un año, por hacer una cronología... Sí, 1940. O sea, es en 1940. Sí, junio de 1940. O sea, sí, en 1940... Bueno, en 1939 por eso entran digo, en Polonia, claro. Antes habían entrado en Checoslovaquia. No, por ahí, ¿no? Sí, es el 1 de septiembre de 1939. Entonces, en 1940, después de haber invadido Polonia, ellos cogen y entran en Francia con la famosa Blitzkrieg, entrando por las Ardenas, el gran profeta es... el dios era Manstein, que es el tío que desarrolla la estrategia del Blitzkrieg. Toda la conjunción de arma aérea, arma de infantería, blindados. Y después, entonces, el hombre que crea la Blitzkrieg, la ultra famosa Blitzkrieg, es un ser que se llama Manstein. Pero el profeta es Guderian, es el que la desarrolla en Francia. Entonces, estos señores, antes de entrar en Francia, nadie quería entrar en Francia. El pulso fue de Hitler. Pero una vez que estuvieron, la cosa salió tan bien, fue tan inesperada la derrota de los franceses, tan rápido, en 3 semanas estaban en París. O sea, el ejército francés eran 3 millones de hombres, se los llevan por delante. Los informes que les hicieron luego, después de la guerra, hablaban de un ejercicio de alucinación colectiva del ejército francés. Entonces estos tíos cogen, entran, se comen a los franceses. Rommel entró con los Panzer por arriba, por el norte, y tiene un récord en la historia militar, avanzó 250 kilómetros en un día. O sea, todo fue una barbaridad, todo salió demasiado bien, de hecho. Entonces, les hacen una guadaña hacia arriba, embolsan a 500.000 de franceses y de ingleses y de belgas y tal, y en un momento dado, cuando ya está a punto de cargarse a medio millón de personas, porque era muy fácil hacerlo, porque a los ingleses no les dio tiempo a armar la operación de sacar a la gente, ¿cómo es? La operación Dinamo. La operación Dinamo fue la que hicieron los ingleses para sacar a la gente de allí, ¿no? En un momento dado, Hitler se da cuenta que ha perdido el control del ejército, porque durante todo el proceso él no pudo dar ninguna orden. Iban tan rápido los generales que no atendían a las órdenes que él lanzaba desde Felsennest. Entonces, esto le voló la cabeza a Adolf Hitler. Dice, todo esto que esto es cosa mía y ahora me dicen
que no cumplen mis órdenes. Entonces les ordenó inmediatamente parar en Dunkerque y a partir de ahí el tío se obsesiona con hacerse con el control del mando de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, de todo. Y a partir de ahí las decisiones son de él, últimas. Y después vienen todos los grandes desastres. Entre ellos, bueno, la invasión de... Yo te quería comentar una cosa, quería preguntarte algo. Mucha gente tiene la duda, y yo también, de si Hitler era una persona muy lista o, como otros han dicho, que no era en absoluto brillante. Y igual lo dicen de Franco, por ejemplo. ¿Tú qué piensas? ¿Que era una persona muy inteligente? Yo creo que era un animal político. Hitler, en el final de sus días, bueno, pero antes ya, al final de sus días, este hombre estaba recibiendo entre 10 y 15 pinchazos de Eucodal a la semana, que es una mezcla de cocaína y heroína. Bueno, hablamos de Goering, también era un morfinómano irredento, ¿no? Él se metía, bueno, él desde el principio, no es que esperara al final de la guerra, o sea, él estuvo toda la vida metiéndose llegó a meterse 4 gramos de morfina diario, ¿no? Pero al principio como medicación, tengo entendido, ¿no? Es que esto viene de la Primera Guerra Mundial, de una herida que él tiene, ¿no? Entonces a partir de ahí se enganchó, bueno, necesitaban la morfina para el dolor, pero se enganchó de una manera tremenda, porque no solo tomaba morfina, tomaba pastillas de paracobaína, todo. En realidad lo que ellos combatían en la Primera Guerra Mundial, esto no se sabe mucho, ellos combatían, estamos hablando de la escuadrilla Richthofen, esta gente se metía media botella de coñac y 2 rayas de cocaína. Y se lanzaba a matar gente con esos, con los biplanos y con los triplanos. Es una cosa impresionante. Qué locura. Sí, pero son gente con 20 años. Con 20 años puedes con todo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos con Hitler, ¿no? Sí. Al final es un pelé de drogado, Hitler. Es un señor que está metiendo eso. Le está metiendo 10. El doctor Morel le está metiendo entre 10 y 15 inyecciones a la semana de Eucodal. Y aparte toma como puede tomar unas 150 pastillas de todo tipo, ¿no? De hormonas, de no sé qué. El tío al final está absolutamente... se ha montado una burbuja y está totalmente al margen de la realidad. Pero al principio, estamos hablando de los primeros años, desde los años 20 hasta el 39, 40, él es un animal político. Él tiene una visión política mucho más rápida. Él es un Martín pescador. Tiene una velocidad para comprender los fenómenos políticos que están sucediendo alrededor. Y los aprovecha en cada momento, porque si sigue la carrera... Él en cada momento toma la decisión adecuada. Cuando se equivoca, reacciona muy rápido, mucho más rápido que la gente que tiene alrededor. Y ellos en 1933 se hacen con el poder. Al final, colocan a Hermann Göring en la presidencia del Reichstag, porque es lo que hablábamos antes, los golpes de Estado, pero institucionales. O sea, ellos, cuando hicieron el PUN, se dieron cuenta que no fue posible. Estuvo 9 meses en la cárcel, que por cierto engordó muchísimo, porque como no bebía alcohol, como comía un montón de pasteles. Que siempre tuvo el vicio del dulce hasta el final de sus días, ¿no? No sé si recordáis la película En hundimiento, comiendo, pues así que no, con la cucharilla, que no podía, ¿no? Con el pastel, ¿no? Entonces, este hombre, al final ellos deciden inyectarse en la democracia alemana y utilizar la democracia como cureña para poner el cañón para volar la misma democracia. Es el sistema. Se inyectan a la democracia, empiezan a fungir aquí, sobornar aquí, presionar allá, y en 1933 se vota el decreto de habilitación. En el Reichstag se retira la capacidad legislativa al pueblo alemán, se pasa a Adolf Hitler, casi me cargo otra vez el cacharro, se negocia, votar cada 4 años, a ver si sigue o no, es un poco como la transición de la República al Imperio Romano, ¿no? Con Augusto. Pero colorín colorado, la República de Weimar se ha acabado, ¿no? Y todo así. ¿Tú cómo crees que hubiera sido el mundo de hoy si hubieran ganado los alemanes? Pues terrorífico. Seguramente Europa hubiera sido terrorífico. Se hubiera morigerado un poco con los años, evidentemente. Seguramente se hubiera enterrado todo el tema de los campos de exterminio. Pero estamos... A ver, lo que yo no tengo muy claro es si la gente comprende en realidad el proyecto del nacionalsocialismo. No, o sea, la gente se da cuenta. Pero al completo, me refiero con todas las variables. Yo te lo puedo contar. Aquí en un Plus, te hago un resumen. Claro. Tú tienes que tener en cuenta una cosa, tienes que meterte en la mentalidad de un nazi, de un nacionalsocialista. Los ideólogos del nacionalsocialismo, y estamos hablando de abogados, de pensadores, ellos en un momento dado deciden, y esto lo dicen en los mismos encuentros que tienen, que la Revolución Francesa no va con nosotros. Esto lo dicen los textos nacionalsocialistas, jurídicos. En un momento dado, ellos dicen algo tan normal como nosotros, como la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos humanos no reconocemos nosotros los derechos humanos. Nosotros tenemos un derecho propio. Una vez que tienes ese marco jurídico, todo cambia. El plan de los nacionalsocialistas es aislarse del mundo.
es crear lo que ellos llaman un Volk der Heinz Fest, no sé, que es una comunidad utópica aria, con nuestro propio derecho que vamos a respetar, vamos a aplicar a nuestro pueblo y al que pillemos por ahí, o sea, todos los que pillemos. El plan de Hitler es mucho más complejo, porque se lo dejaron a la mitad, el plan de Hitler. Este señor tenía intención de extender las fronteras del Tercer Reich hasta los Urales, demoler Moscú, matar a 30 millones de eslavos, liberar las tierras de Bielorrusia, de Ucrania, de Rusia, colonizarlas como si fuera el salvaje oeste, con 10 millones de soldados campesinos alemanes, y a partir de ahí, pues seguimos con el proyecto que tenía. Es decir, creo que eran 11 millones de judíos tenían contados en Europa. Pero no estamos hablando de 11 millones de judíos, estamos hablando de 11 millones de homosexuales, de comunistas, de comisarios políticos, de no sé, todo el que nos mire mal no entra dentro de nuestra comunidad utópica, ¿no? Con lo cual hay que cepillar. Se quedaron en 6 millones de judíos. Sí. En Auschwitz murieron 2.5. O sea, las cifras son inimaginables, pero el plan era mucho más grande, era lo que se llamaba el Plan General del Este. Tienes que meter en la cabeza de un nazi. Y es lo más normal del mundo, porque dentro de ese contexto, una vez que... mira, al final nosotros vivimos en un caos. O sea, necesitamos una serie de normas. Nosotros nos basamos en el derecho romano para poner un poco de orden en un mundo que es incertidumbre y caos continuamente. No hay nada dado por sí, son instituciones y normas que nos hemos dado a nosotros. Y te puedes dar la norma que te dé la gana. Y dentro del marco jurídico y mental de un nazi, meter un crío de 5 años vivo en un crematorio es algo normal, siempre que sea judío. Es así de claro. ¿Leíste Mi lucha? Menudo pesadez. Iba a decir otra cosa, a ver. Sí, es muy aburrido. Aparte que el título era inmenso, ¿no? Sí, era muy largo. Libro, ¿no? Era muy largo, pero en realidad hay que estar atento a estas cosas porque él no se engaña. O sea, él no nos engaña nunca. Él ya en ese libro estaba contando lo que iba a pasar. Lo que pasa es que, claro, son tantas las burradas y tan enormes que no le das crédito. Es imposible que esta gente haga esto. Sí, esta gente acabó, porque el otro día leí un libro, mira que he leído bastantes, no sé, si me alargo mucho me lo decís. No, por favor, sigue. El tema me entusiasma. Claro. Y además, como lees mucho, siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Yo había leído mucho sobre los campos de exterminio, que no concentración, porque son campos de exterminio estructurados de arriba abajo para que muera gente, incluso en el traslado. Entonces yo el otro día estaba leyendo un libro de Xavier Irujo, La mecánica del exterminio, sobre los campos de la muerte, ¿no? Entonces, claro, yo había leído ya muchísimo, pero de repente me entero que no solo estamos hablando de las cámaras de cremación. Sí, en un momento dado estaban muriendo al día en campos, no sé, podían morir, en algunos campos estaban muriendo 15.000 personas al día. O sea, 20.000 personas al día, que son cifras inimaginables. En Auschwitz ya digo que murieron 2,5 millones de personas. O sea, quien haya visitado Auschwitz, sí. o Dachau o Bergen-Belsen, pues se da cuenta del horror, ¿no? Pero es que yo lo que no sabía es que la capacidad al final, la capacidad de los campos estaba tan saturada de gente que lo que hacían eran enormes piras con un montón de troncos, uno detrás de otro, eran cadáveres, troncos, unas piras inmensas, las quemaban con gasolina y las mantenían 24 horas ardiendo porque están alimentándose continuamente con carne. Imagínate el tufo. No sé si visteis la película La zona de interés. No. La zona de interés cuenta el olor. El olor es terrorífico cuando están quemando gente. Ya. Pero no solo eso. Estaban utilizando la grasa que desprendían los cadáveres, la estaban recogiendo con cubos y la echaban para que siguiera quemando, ¿no? Y estaban 24 horas, 7 días a la semana. Pero no solo eso. En un momento dado ellos consideran que, bueno, ¿para qué vamos a matar a gente si nos faltan balas y nos faltan sitio, las cámaras de gas? Entonces cogieron a 70 críos un día y los tiraron vivos a la hoguera. Y esto era lo normal en ese mundo. Nadie se planteaba por qué no. O sea, nadie, de los tantos millones de alemanes, ¿qué tal? Nadie. Eso es otro tema. Si quieres hablamos ahora. Claro. Pero te quiero decir que el nivel de horror, el corazón es el corazón de las tinieblas. O sea. Y nunca se acaba, porque yo llevo toda la vida leyendo y nunca se acaba. Siempre descubres una barbaridad. ¿No? Ya. Van a sacar, creo en septiembre van a sacar, yo creo, el libro más completo sobre la Operación Barbarroja, que son 1000 páginas de un francés y tiene que contarte cosas tremendas. O sea, estamos hablando de una invasión de 3.800.000 hombres. ¿La Operación Barbarroja cuál fue? Ya que lo comentas. El 22 de junio de 1941, Ajá. La invasión de la Unión Soviética, entran 3.800.000 hombres a conquistar un país. Las cifras son delirantes, todo es delirante en el Tercer Reich.
¿Y por qué son tan interesantes? O sea, Si lo te estoy contando, ¿no te parece interesante? No, pero pero es espeluznante. Sí. ¿Por qué también es tan interesante? Sí. ¿En qué Eso sentido? quiero que pues que a mí se me llama la atención que los nazis, que son delirantes, como tú dices, y espeluznantes, al mismo tiempo tengan como ¿cómo te diría yo? Como un atractivo, un interés especial, ¿no? De hecho, en muy poco tiempo, ¿no? En casi 12 años, ¿no? Ujú. Pues han dejado una huella enorme. Bueno, yo creo que es una confluencia de factores. No, te entiendo la pregunta, es que al principio no sabía por dónde querías que fuera. Yo creo que es una confluencia de factores. Vamos a ver, genocidios y matanzas ha habido. Si tú lees a Tucídides, la guerra del Peloponeso, lo normal es matar un día, no sé, 200.000 personas pueden matar en una ciudad cuando saquean una ciudad. Los romanos no tienen problemas en entrar en las ciudades y además las cifras las ponen porque no pasa nada, es la demostración del poder de las legiones romanas, ¿no? Igual mataban en 3 horas 10.000 personas y no se despeinaban los romanos. O sea, genocidios ha habido a lo largo de toda la historia. La guerra del Peloponeso, Genofonte, solo tienes que leerlos. Polibio, no sé, luego tú también te cuenta esto que aparece en la película 300, ¿no? La imagen de Jerjes. De Jerjes. Entonces, todo esto, la violencia y matanzas a punta pala, siempre ha existido. El problema es que el nivel industrial que alcanzan los nazis, eso por un lado. Después, la ideología tan aberrante que desarrollan, porque si los romanos matan a 10.000 personas en un día, ellos tienen un derecho romano que defender y tienen un imperio que defender, pero ellos quieren que la situación se estabilice. Ellos no van ahí a matar por matar, no quieren eliminar a todos los judíos de Palestina. Ellos lo que quieren es que esta gente esté tranquila y me pague impuestos. Y mientras estéis tranquilos no va a pasar nada. O sea, ellos quieren un imperio tranquilo donde se pueda comerciar. O sea, matar gente tiene un sentido, tiene una razón. Pero las razones de esta gente, la ideología que desarrollan por un lado es aberrante. Y es tan fascinante ese tipo de mal que porque no te lo acabas de creer. O sea, que puedas matar a un crío pequeño y no pasa nada. O sea, eso por un lado. Después están toda la confluencia de tecnología, de nuevos medios de comunicación, el desarrollo de la propaganda, que bueno, esto ya lo tenían. La propaganda también ha existido siempre, ¿no? Pero de repente lleva un señor como Goebbels y te desarrolla los 11 puntos de la propaganda. Vamos a hablar de Goebbels ahora. Goebbels he leído que era el único miembro del grupo de Hitler con titulación académica y era doctor en letras. Yo creo que es el más inteligente de todos, aparte del más culto. Lo cuentas daba Galán en la enciclopedia. Yo creo que sí. O sea, es el tío que no se autoengaña nunca. O sea, él sabe que se van tirados al precipicio y no se autoengaña nunca. La confluencia de tecnología militar, propaganda. Aparece la televisión. Aparece la televisión en Berlín en el 37. Tenían televisiones funcionando durante los Juegos de Berlín. Entonces, y todo eso se mezcla y después en la capacidad organizativa de los alemanes, o sea, la capacidad para matar industrialmente. O sea, el desarrollo de los campos de exterminio es impresionante. Este señor, el Adolf Eichmann, mantiene, a pesar de todos los desastres militares que están sufriendo los alemanes, mantiene los trenes funcionando hasta la segunda mitad de 1944, los trenes que están llevando los judíos a los campos de concentración. El desafío logístico es enorme, y lo consiguen hasta el final. Y mantienen una guerra en 3 frentes. O sea, al final Hitler dice, bueno, los alemanes hemos perdido, entonces merecemos desaparecer. Digo, pero o contra. O sea, habéis mantenido una guerra de 2 a 3 frentes durante 6 años y encima habéis aguantado 6 años y te parece que eso no es un pueblo con potencia. Ya me dirás tú, los italianos desde luego no lo van a hacer. Sí, bueno, el papel de los italianos también es muy interesante la guerra. Estamos hablando, pero me queda una cosa por contarte. Goebbels. Goebbels es el señor. Hay una película ahora mismo, hace poco, ¿no? Sobre Goebbels. Es muy interesante. Mira, os traje aquí no lo voy a leer todo, ¿eh? Sí. Son los 11 puntos de Goebbels de la propaganda. Sí. A mí me dicen, la propaganda esta de Goebbels ha alimentado sobre todo la publicidad, pero yo, francamente, donde lo veo todos los días es en la televisión, claro, en los partidos políticos. Pero constantemente están utilizando estos 11 puntos de este señor, de una manera más sofisticada, ha pasado mucho tiempo, no tienen nuevos medios, han desarrollado las premisas, ¿no? Mira, te voy a leer 3 nada más, muy cortos, y vas a ver que está en el aire, no te va a sorprender nada.
Número 3. Son 11, recordemos. Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Esto de qué nos suena? Pero a la derecha y a la izquierda. ¿No? Si no puedes con tu enemigo, confúndele. Voilà. Sí. No, además es un principio de la el contraespionaje, creo, ¿no? Son estos principios que como no puedes negar las cosas, las cortinas de humo, cosas más. Las cortinas de humo son así. Sí. Principio de exageración, que es el cuarto. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Sí, no vamos a poner ejemplos porque hay gente de todas las cuerdas. El último. Principio, este quizás sea el más famoso. No, el más famoso es el sexto. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente hasta que se conviertan en verdad, ¿no? Pero el quinto también tiene tema. Principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño debe ser el esfuerzo mental por realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Y podríamos seguir, pero yo creo que esto está en el aire. Sí. Pues ese señor, tengo entendido que era doctor en letras. Sí, lo es. Aparte era un Harvey Weinstein también. Él manejaba la cinematografía, manejaba todos los medios, radio, cine. Este le hacía un casting coach a todas las actrices antes de impulsarlas como estrellas en el cine alemán. Un personaje terrorífico también. Y a mí me parece tremendo también el marketing político. O sea, todo lo que estás hablando, o sea, el marketing es lo que hay detrás, ¿no? Estás hablando por ejemplo, la esvástica, ¿no? Estás hablando de Hugo Boss también, ¿no? ¿Perdona? De Hugo Boss estás hablando. No, sí. Hugo Boss era un diseñador de moda de la época, ¿no? Que diseñó el uniforme de las SS. Sí. Ajá. No, vamos a ver, la estética, mira, es otro de los factores, se me olvidó, muchas gracias, es otro de los factores por los que llama tanto la atención. Esto no hubiera tenido tanto éxito si no hubiera sido por la estética. Claro. La estética es, vamos a ver, tú puedes denunciar todo lo que quieras, pero la estética es irrevocable, o sea, es demoledora. O sea, las esvásticas, la esvástica la diseñó Hitler. Que viene de un mandala hindú, ¿no? Así, creo, ¿no? Es una especie significa, en sánscrito significa todo va bien. Ajá. Y además en la India es un signo de paz, claro. Pero el movimiento de extrógiro es hacia el otro lado, ¿no? No es así, eso sí. Eso es. Y en la isla es un símbolo, en la Gracia es que es un símbolo de paz. Incluso ahí se ha encontrado, los vikingos tenían este símbolo también. En el norte de Suecia se han encontrado estos símbolos de las esvásticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como digo, es irrevocable. O sea, los uniformes, la simbología, y la manera de hacer la propaganda. O sea, todos las concentraciones de Nuremberg, la capacidad organizativa de ellos, las películas Leni Riefenstahl, las dos películas que hizo, porque una cosa es hacer un congreso en Nuremberg donde hay, 30.000 personas, la mitad de ellas están borrachos y es una turra constante, los discursos no dicen nada, porque yo he leído las transcripciones de los discursos de Hitler y no dicen nada. Son ideas muy repetitivas, muy machaconas. Pero claro, ¿cómo lo dice? Cambia todo, porque él es un crack como orador. Él estuvo entrenándose durante años en las cervecerías de Múnich. Ya, luego hablamos, si quieres, de las visitas que hice a los distintos lugares. Leni Riefenstahl es una señora que es un genio. Ella inventó un montón de recursos visuales que después, a eso sí, los publicistas han utilizado luego y las películas también, el traveling y todo esto, entonces, cosas así. Entonces yo me acuerdo que cuando ella hace estas dos películas, El triunfo de la voluntad y las Olimpiadas, ¿no? ¿no? Frank Capra era el encargado de hacer la contrapropaganda de los alemanes, ¿no? Entonces él dice, la frase es esta: la primera vez que ve El triunfo de la voluntad, dice, tío, me acojoné. O sea, no podemos hacer nada mejor que esta mujer. Claro, y después utilizaron otros métodos, pero visualmente esas películas son incontestables. Uh-huh. Bueno, todo se junta, ¿no? Son muchos factores. Claro. Uh-huh. ¿Y grandes directores americanos estuvieron por ahí, ¿no? John Huston estuvo en Monte Cassino rodando la toma de Monte Cassino, que en realidad él llegó cuando ya se había tomado. Él recreó la toma de Monte Cassino y hizo una película, como si estuvieran atacando la abadía, ¿no?
Y está, y tres, bueno, también John Ford estuvo en el desembarco de Normandía, que cuando acabó el desembarco en Normandía, él ya lleva... Creo que dices en tu libro que es su mejor película, dices, ¿no? ¿Perdón? ¿No lo dices en tu libro que es su mejor película? La rueda después de la segunda, cuando él vuelve a casa. Ellos, curiosamente, los cuatro, no me acuerdo el nombre de los cuatro, son directores muy conocidos. Eran Frank Capra, Stevens, desde luego John Huston estaba metido en el ajo, y John Ford también estuvo. John Ford recuerda que cuando acabó el desembarco en Normandía... ¿Fitlan, alguno de estos? No, Fitlan no. Fitlan se había alargado... Ya se había ido antes, ¿no? Billy Wilder, toda esta gente Billy Wilder. salieron pitando en cuanto vieron viendo las orejas al lobo. Por dentro los judíos. Claro. De hecho, el cine americano yo creo que lo hicieron entre 10 directores judíos, ¿no? Él recuerda que estuvo 3 días borracho en un pueblo de la costa francesa y lo tuvieron que volverlo a casa porque era muy faltón, además. Cuando se ¿De quién hablas, perdona? ¿De John Ford. De John Ford, vale. Pero todos estos, después de pasar esta experiencia, yo creo que traumático para muchos de ellos, cuando llegaron a casa hicieron sus mejores películas. Si ves la lista. O una de las mejores películas. Una pregunta. Yo creo que puede ser la catarsis, ¿no? Ya. Catarsis que sufren. Yo tengo la curiosidad, Ignacio, y ¿Hitler era bueno para elegir gente, para elegir subordinados, para elegir a sus personas de confianza? Yo no lo tengo claro eso. O sea, no creo que eligiera a los mejores. Creo que elige a los que le son más leales o a los que en algún momento le son de utilidad, pero él tiene mucha capacidad para coger y dejar. O sea, ¿no? Él va cogiendo el equipo, armando el equipo según el momento, las circunstancias. No creo que fueran los mejores en cada momento. Pero Goering se supone que en lo suyo era un hacha, ¿no? Él lo que quería de Goering era su prestigio al principio. Date cuenta que en 1920 Hitler no es nadie. Pero Goering era un héroe de guerra ya. Claro. Era el tipo que al final había dirigido la escuadrilla, cuando matan al Barón Rojo, él se hace con la escuadrilla Richthofen y la dirige, el circo volante, durante unos meses. ¿No? Sí. Él quería el prestigio. Ajá. Pasa y coincide que al final es un crack, porque es un superdotado, tiene 140 DCI, Hermann Goering. O sea, tiene que tener una cabeza, es como... Lo que pasa es que yo siempre digo que, claro, estos genios cuando los sacas de la lámpara, el problema es cómo vuelven, ¿no? Cómo los devuelves a la lámpara. Pero seguro que era tan inteligente. Le hicieron unos análisis, o sea, bueno, toda su carrera puedes ver la capacidad que tiene el hombre, o sea, él monta la Gestapo solo, la Luftwaffe la monta al principio solo, o sea, el pan cuatrinal lo lleva él. La otra cosa es que después se va dispersando, ¿no? Porque se dedica al lujo. Pero yo creo que le hicieron unos análisis en Nuremberg cuando está en la cárcel y sacaron 140 de CI. O sea, algo sabrán los psicólogos y psiquiatras. Y la solución final también, ¿no? Él firma la solución final. Que la pones aquí en el libro, ¿no? Sí. Está en Losuk. Yo estuve en el sitio donde se firmó. Está en las afueras de Berlín. Es un palacio. Es una zona como muy de lujo, ¿no? Con barcos y tal, y de los altos, tanto los tycoons judíos como después los grandes jerarcas nazis pues se hicieron con las mansiones y tal. Y es muy interesante la zona. Y en 1942, creo que es en enero de 1942, creo. Ellos tienen la famosa reunión de Wannsee, donde, pues, no sé, unas 10, 15 personas, creo. Pues ahí se firma la solución final. Pero en realidad es una reunión de cortesía, porque las decisiones ya estaban tomadas. Fue para limar ciertas cosas, ¿no? Ahí estaba Heydrich, estaba Eichmann. Eichmann lo cuenta después cuando se lo llevan a Israel a juzgarlo. Él cuenta la reunión de Wannsee, ¿no? Pues fue una cuestión como muy relajada, parece ser, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que Goering no se suicidó al final? Porque él es un militar. O sea, él se suicida. Sí, bueno, se suicida cuando él, ¿no? Cuando se mete una pastilla de cianuro. Sí. Pero él lo que quería era que lo fusilaran. Claro. O sea, él para él era una deshonra que lo ahorcaran. O sea, ahí ahorcaron a todos los que juzgaron, menos a uno que se suicidó, y él, a Himmler se suicida también antes de que lo juzguen, ¿no? Pero él lo que quiere es que lo suiciden porque él es un militar. Él que lo ahorque le parece una deshonra. O sea, porque mentalmente Goering es un soldado. O sea, después es bueno, si quieres hablamos luego del desastre que montó, ¿no? Con Carinhol y el nivel de vida que tenía, de lujos que exorbitantes y excesivos, ¿no? Pero a él, hay una frase que a mí me gusta mucho, porque yo, de Napoleón,
hay tantas, ¿no? Como Hitchcock o como, no sé, todos tienen, o como Churchill, no tiene 40.000 frases y siempre las puedes ir utilizando. Claro. Depende si no son suyas, dirás que son Sí, suyas. sí, igual, siempre que te venga bien, ¿no? Entonces, Napoleón tiene una frase que yo, además, me lo aplico a mí mismo, yo creo que os lo podéis aplicar a vosotros, yo no lo sé, Sí. que él dice que para conocer a un hombre es necesario saber cómo era el mundo cuando él tenía 20 años. Entonces, yo soy fruto de los años 90. O sea, mi cabeza, yo he evolucionado, pero mi cabeza se queda, está en los años 90, porque es cuando cuaja la personalidad, ¿no? Y su personalidad cuaja con 20 años en medio de una guerra, ¿no? Claro. Siendo piloto de combate. Entonces, él no deja de ser nunca un militar. Al final se suicida porque considera que es mejor suicidarse él que le ahorquen, pero... Pero cuando sale el libro, tú lo que cuentas de él es que es como un hombre muy a la deriva. Es un hombre como que no tiene cimientos. Y lo es, que no, lo es. a mí no me parece totalmente inteligente. El problema es ¿Qué que obra tiene? está todo el día drogado. Claro, pero ¿qué obra tiene? ¿Y qué sentido? ¿Qué deja? Pues no sé, una persona inteligente. Él monta un servicio de inteligencia antes de la Gestapo que controla todo lo que está pasando en Alemania desde el tío que llega al poder el 33, del 33 al 39, incluso más allá, porque después se junta un montón de servicios de inteligencia. Él controla todo lo que está pasando en Alemania. Él está escuchando todos los teléfonos de Alemania y le está pasando todos los días informes. Si te parece que es una persona que no hace eso, pues él monta la Gestapo. No sé. Después la coge Himmler. Cuando leo tu libro veo como que todo le supera. No, que él toma una va a la decisión. deriva. No, No, él toma una decisión, te explico. Todo el mundo piensa que Hermann Göring, por el puesto que ocupaba, quería la guerra mundial. Cosa que es falsa. ¿Por qué? Pues tiene una lógica. Él es un bon vivant también. O sea, es un bon vivant del tremendo. Es un vividor. Un vividor del carajo. Sí. O sea, porque él ya estuvo en una guerra. O sea, él ya sabe lo que es una guerra, no quiere otra. Sabe lo que es reventarle la cabeza a un tío volando y que caigan envuelto en llamas. Y eso ya ha visto demasiado de eso. Él quiere vivir y vivir bien. Claro. Él estaba obsesionado con coger el poder en Alemania y lo cogieron. Él lo que ve una barbaridad es que empezara una guerra mundial. Hitler vive en otra realidad paralela y es imposible pararlo, pero él, además como tiene todos los datos, tanto militares como económicos, él sabe que Alemania, si la guerra dura más de un año, es imposible ganarla. ¿Por qué? Porque el ejército alemán está constituido para ganar guerras cortas. La Blitzkrieg se gana en 3 meses, las batallas, como mucho, bueno, en un mes, pero en 3 meses como mucho se ganan las cosas. O sea, se estabiliza todo el panorama militar. No tienen bombarderos de largo alcance, que es uno de los problemas que tenía. O sea, no tienen materias primas, tienen que exportar un montón de cosas a Alemania. Alemania no es como Rusia. Entonces él sabe que esa guerra se va a perder. En cuanto dice, bueno, nos vamos a meter aquí en este jardín, bueno. Entonces, para lo que me queda en el convento, pues voy a vivir como marqués. El tío se monta Carinhall. Es una decisión meditada. Voy a estar drogado hasta el final, me lo voy a pasar pipa, me voy a ir a París a hacer shopping todo el día. Voy a arrasar todas las galerías de arte de París, de Francia y de los Países Bajos. Voy al Louvre y cogía al Louvre lo que le dejaban, o sea, alquilaba toda la parte del Ritz de arriba. Monta Carinhall, que es como una especie de Xanadu de en las 1000 noches que tiene hasta un zoológico. Se olvide como Pablo Escobar. Sí. Tío, viaja en los trenes con las manos metidas en un bol de diamantes porque para relajarse el tío. O sea, tío, es excesivo. Es como lo que cuenta Tácito de los emperadores romanos. Yo estoy leyendo la vida de este señor y me acuerdo de la vida de Nerón. Que la cuenta Tácito y flipas. O sea, las bodas de Nerón, yo de las veces que he quedado más ojiplástico en mi vida fue leyendo la boda de Nerón. Bueno, esto es para otro programa. Si quieres otro programa hablamos de los emperadores romanos. Sí. Yo me quedé ojiplático. Y viendo la vida de este hombre, pues también, en medio de una guerra, tú ves normal. Está invadiendo la Unión Soviética. Y el tío se va a un pabellón de caza en Romit, en la Prusia Oriental, a cazar bisontes. Y de repente les bombardean 3 o 4 bombas. Y el tío, en vez de preguntar cuántos muertos hubo, dice, ¿cómo ha incidido esto los patrones de desplazamiento de los ciervos en el bosque? O sea, ese nivel de locura. Entonces, es una decisión absolutamente premeditada. O sea, una pregunta que me te quiero decir que no es una persona admirable, ni de lejos. Pero es una persona que toma unas decisiones concretas en un momento dado, ¿no? Una persona que me surgió cuando estabas contando todo esto. ¿Por qué Hitler hace lo que quiere hacer? ¿Por qué? ¿Por qué le permiten hacer ¿por qué él quiere hacerlo? O sea,
No sé. ¿Pero que la guerra dices o que Es que no sé exactamente. De sus proyectos, ¿por qué el actúas? poder, ¿no? Porque el Tercer Reich, ¿no? ¿O no? ¿Por qué inicia la guerra? ¿Por qué quiere invadir países? ¿Por qué quiere...? Él quiere un ¿Qué imperio. quiere? ¿Por qué? Él quiere la Gran Alemania. El proyecto es lo que contaba antes. Él quiere la Gran Alemania. Los alemanes quedan traumatizados por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Porque además cuando la pierden, estaban a pocos kilómetros, a unos pocos kilómetros de París. O sea, pero claro, había muchos factores en contra. Llegan 2 millones de soldados americanos, llevaban ya 4 años en guerra. Bueno, son muchos factores. La pierden. Ellos quedan traumatizados. Ellos hablan de la puñalada por la espalda, que les traicionan los políticos. Que no fueron ellos los que pierden la guerra. Todo es mentira, claro, es una farsa. Pero ellos quedan muy traumatizados. Y Hitler es producto de la Primera Guerra Mundial también. Él estuvo en las trincheras. Él quiere recuperar un imperio. Él quiere ocupar toda Europa. Quiere negociar, si hubiera sido posible, que negociar con los ingleses para que ellos tengan su imperio y nosotros el nuestro. Y no nos pisamos la manguera. A los rusos los machacamos cuando podamos porque no me caen bien. Son subhumanos, como los judíos. Y después quiere montar a Germania, por ejemplo. Sus planes son enormes, o sea, son utópicos. Quiere montar Germania. Él quiere demoler Berlín, que el trabajo ya se lo hicieron los americanos y los ingleses, ¿no? El plan de él era demoler Berlín, el centro de Berlín, y crear la Gran Germania, Weltstaatsraum o tal. El plan era convertir aquello, la frase literal es, vamos a convertir París en un villorrio, comparada con la nueva Germania. Avenidas de 6 kilómetros, un nuevo Reichstag, el Palacio del Pueblo, con una cúpula de 250 metros, no sé cuántas veces más grande que la del Vaticano. Era tan grande la cúpula en su cabeza que se formaban nubes arriba, había pájaros. Es el nivel de lo que quería hacer Hitler. Y esos son las obsesiones que él va creando durante los años en que vaga como un vagabundo por Viena, leyendo cosas absolutamente delirantes. O sea, y va conformando una ideología aberrante que él desarrolla, o sea, y al final convirtió su sueño casi en realidad, ¿no? Ignacio, ¿cómo dialoga esta novela con el presente? Es decir, ¿crees que con el conocimiento tan vasto que te habrá dado, imagino, de esta novela, ¿crees que hoy en día se ven, digamos, o sea, ¿crees que estamos en proceso de una tercera guerra mundial o no? En proceso no, pero hay ciertas cosas parecidas, porque hay que tener en cuenta que los nazis cuando... No sé si conocéis Múnich. No está nunca. Yo sí. Bueno, hay que ir porque la cerveza es la mejor de Europa, seguramente. Eso hay que tenerlo claro. Es una buena eso hay que ir. argumentar. Pero Berlín está llena de cervecerías. Maravillosas. El nivel de la cerveza es impresionante. En esas cervecerías se movían estos tipos de personajes, esos profetas, ¿no? Estos gurús. Como Hitler había como 30 más. Diciendo que Alemania tiene que volver a ser grande, que los judíos nos están machacando y tal, la República de Weimar es muy débil. Este mensaje se repetía continuamente en las cervecerías, en las quedadas de los nacionalsocialistas, no sé, de los antiguos Freikorps, ¿no? Ahora bien, si no se dan unas circunstancias adecuadas, un cultivo adecuado, los monstruos no nacen, es imposible. Los demonios no nacen. Los demonios solo nacen cuando hay polarización, cuando hay inflación, cuando la gente pasa hambre. Tú no sabes. El trauma del hambre de los 2 o 3 años después de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, los alemanes es tan gordo que hasta hace poco no rompieron el tope de déficit. O sea, el trauma, pasaron tanto hambre, se morían los niños en las calles. Entonces es un trauma nacional. Entonces, en esa olla empieza a burbujear y ahí salen los demonios, ¿no? Y ahora tenemos polarización política, inoperancia política, tenemos fragmentación, tenemos cierto problema con el nivel de vida, acostumbrados a una cosa, estamos en otra. Cierta inflación, ¿no? También. La proletarización de la clase media, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que son muy similares. Tenemos a Putin pensando decimonónicamente, ¿no? Yo creo que no se va a desmadrar, pero que evidentemente estamos camino en algunos sitios en ir a cargarnos la democracia, las democracias, eso sí estamos. En España ahora mismo está sucediendo. Orbán está haciendo lo que puede en Hungría, los polacos en su momento lo intentaron, en Estados Unidos está el señor Trump, que a ver si se carga la Constitución. O sea, estas cosas están pasando ahora mismo. Entonces, hay una frase de Plutarco que yo siempre repito, que es, a mí me interesa mucho la relación del ciudadano con el poder, ¿no? El tema de la servidumbre voluntaria de la Botille,
Montesquieu, todo esto, ¿no? Todo esto que ya dábamos, por supuesto, hay que volver a repetirlo todos los días. La división de poderes, joder. Claro. Que es una cosa que en el colegio tienes que memorizarlo. Claro. Y ahora tenemos que repetirlo como si no estuviera dado, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, Plutarco dice, el poder siempre tiende a explorar sus límites, y eso va a misa. O sea, entonces, nosotros como ciudadanos, yo como escritor, mi trabajo es intentar enfrentarme a esa exploración y pararla donde se pueda. Porque si no, devenimos en Cuba, o devenimos en Venezuela, o devenimos en Nicaragua, o devenimos en El Salvador. O sea, y así, claro. O sea, porque lo importante es mantener... Ahora ya no estamos luchando izquierda-derecha, ahora estamos luchando democracia liberal contra autocracia. Es acojonante. O sea, cuando ya se suponía que teníamos esto un poco... Esto ya estaba el chiringuito un poco rodado, ¿no? Pero es la tragedia es esa, que hay que volver a repetir, hay que volver a leer a Montesquieu, hay que volver a leer a Diderot, hay que volver a revisar la Revolución Francesa, que esto ya había que saber la memoria. No sé. A mí me llamó mucha atención saber que Hitler era un gran lector. ¿Perdón? Que Hitler estaba siempre leyendo, que le gustaba muchísimo leer. Sí, pero leía barbaridad, veía cosas sin sentido. O sea, date cuenta, él puede leer los protocolos de los sabios de Sion, o no sé, es como Hitler, ¿no? Leían cosas pues, que son absolutamente extravagantes. O sea, por leer, en realidad, su forma de lectura, nosotros cuando leemos, estamos buscando cosas para contrastar información. Él cuando lee, son cosas que alimentan sus prejuicios. Y así eso no es forma de leer. O sea, no sé si me explico. Claro, sí, total. Él siempre está buscando lo que él tiene. Él no llega a conclusiones después de leer. Él tiene unas conclusiones y busca lo que le permite reforzar esas conclusiones. Claro. Entonces, ese es el tema. Sí, bueno, yo leí en el libro de Slava Galán de la enciclopedia nazi que él se lamentaba de que no había tenido formación y entonces procuraba paliar eso con lecturas. Sí, pero... Y recordé, supongo que son personajes muy diferentes, ¿no? Pero yo sí sé, por ejemplo, que Fidel Castro también era un gran lector y que se pasaba las noches leyendo. Pero Castro es otro perfil. O sea, Castro es un dictador, pues un dictador ilustrado, si no suena demasiado paradójico. Porque las lecturas que él hace sí son muy interesantes. Es totalmente diferente de Hitler. ¿Qué películas, libros, bueno, aquí te has o sea, las fuentes son, vamos, tremendas. Bueno, estuviste allí, ¿no? Sí. Comentaste, ¿no? Que recorriste todo, bueno, Múnich, diferentes partes de Alemania para hacer este libro, ¿no? A mí, el otro día me hacían esta pregunta. Entonces yo decía, o sea, tú puedes escribir sin ir a los sitios. Claro, te lo preguntaba yo en Zenda. Es verdad, Claro. Buena pregunta. Bueno, buenas preguntas todas las que me hiciste, pero... Gracias. Tú me dices, sí, puedes escribir sin ir, o sea, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, los griegos lo llaman el daimón. Yo soy muy fan de los griegos. Y cuando puedo me voy a Grecia porque es impresionante. El daimón, cuando tú habéis ido a Grecia seguramente, sabes lo que es la energía que hay allí. Que esa no está en todos lados la energía que hay en Grecia. Y está alrededor continuamente. Entonces, es el daimón, la energía. Te sitúa espacialmente, te sitúa temporalmente. Es distinto, o sea, es distinto. Yo me recorrí, Berlín ya lo conocía bastante, pero claro, tú cuando vas a la zona donde está el Führerbunker, ahora ves que es una urbanización, pero sabes que debajo está el Führerbunker, lo que sale en hundimiento. Que algún día lo abrirán y lo convertirán en un sitio para visitar, a ver si... Porque eso es la historia de Alemania, o sea, no puedes tener eso ahí enterrado. Claro. Solo queda la parte de abajo, ¿no? Había dos niveles. La parte de abajo todavía está, donde se suicida Hitler. Está inundado de agua y tal. Recorres todo Berlín, todo eso ya lo conocía. Necesitaba visitar el que es el centro espiritual del nacionalsocialismo, que es Múnich, no es Berlín. Ellos nacen en Múnich, ellos crecen en Múnich, ellos mueren en Múnich, o sea, el nacionalsocialismo. Entonces, ahí vas viendo el Führerbau, que era la casa parda del partido, donde ellos se reúnen allí. Sobre todo estuve también por todo el sur de Alemania, está en Baviera, en Berchtesgaden, donde está Alberghof, que es la casa de verano de Hitler, que es lo que sale en las películas de Eva Braun. Es eso, ¿no? Que el sitio, el marco, lo que se llamaba antes marco incomparable, no sé si se está diciendo, pero el sitio es increíble, o sea, es normal que montaran ahí una casa. Aquí ahora la segunda, las capitales eran Berlín, el Berghof y la Guardia del Lobo durante la guerra. O sea, esas son las capitales de Alemania, ¿no? Y vas a los sitios, también estuve haciendo otra cosa, porque tú sabes,
A mí me gusta mucho el romanticismo alemán, decimonónico, Novalis y toda esta gente. Fichte, todo esto alimenta el nacionalismo alemán. Fichte, Novalis, todo el romanticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo romántico lo que hacen, que es muy interesante como movimiento, porque venimos de Hegel, venimos de una Revolución Francesa, ¿no? Donde Descartes, venimos de mundos racionales, intentos de darle sentido al mundo, ¿no? Pero de una manera racional, sí. Pero esta gente, los románticos, dicen, bueno, pues nos vamos a cargar el imperativo kantiano. Así, que suena, nos vamos a cargar a la razón. Lo único importante es la emoción en el arte, y eso está bien el arte, pero cuando llevas el romanticismo a la política, aparecen los nazis. La emoción, bueno, ahora lo podemos ver en muchos partidos, no vamos a decir nombres, pero están diciendo que no, la política es emocional, y bueno, si montas una película emocional, esto acaba como Rosario de la Aurora. Entonces, me interesaba mucho ver los castillos de Ludwig II, el Rey Luna, lo que aparece en la película de Visconti, estos castillos que Disney copia luego, porque ves la proyección de una mente enferma, romántica absolutamente, y te das cuenta que esas raíces nutren mucho ideológicas el nacionalsocialismo. Y si tú no has visto cómo se degrada la luz en un bosque alemán, tampoco puedes entender el nacionalsocialismo, porque es puro dramatismo romántico. ¿Pero qué hablabas? ¿Del castillo de Luis II de Baviera? Hay dos. Y lo que pasa es que yo creo que lo mataron porque... Disney que dices es el importante, el grande. Sí, tiene uno... bueno, hay dos grandes hechos, tiene otro que se quedó a la mitad, porque claro, yo creo que lo mataron porque se estaba cargando todo el dinero del Estado. Y en un momento dado deciden que hay que liquidar el reino. Yo creo que sí, vamos. Lo ahogan, hay un lago. No, el que yo digo está completo. Y cuando yo estuve, pensaba, bueno, pues igual les sacó muchísimo dinero al pueblo, pero hoy en día viven de él, ¿no? No, yo creo que ellos viven de la cerveza y de la BMW, de los coches, ¿no? Bueno, pero ¿cuánta gente no va a ver ese castillo? Sí, pero hay que entender el contexto. Vamos a ver, se estaba cargando las arcas del Estado. Y además es que es un delirio. Los castillos, te das cuenta que no tienen ningún sentido. Es la proyección de una mente enferma. O sea, a mí me impresiona más, no sé, bueno, es que cada uno tiene una opinión sobre el tema, no sé. ¿Qué reacción han tenido los lectores de este libro? Y si, cuando digo reacción me refiero, no sé, si un alemán ha leído este libro, o no lo sé, quiero decir, de la gente que te ha llegado comentarios. Irá por barrios, no sé lo que puede pensar un alemán. No lo creo que hayan leído todavía, un alemán, no sé qué sepa en español. El libro se está vendiendo bien, si eso es un parámetro. Claro. Y la gente me está diciendo que les está gustando, pero claro, no sé. Ya veremos, que lleva un mes y pico, tampoco... Claro. Sí, lleva poco Yo creo que es un tema muy interesante sí. Y que teniendo en cuenta que tú te lo has estudiado bien, y eso se nota mucho, y yo creo que también quien nos vea hoy lo está viendo, sí. Entonces eso es una mezcla muy potente. Sí. Un tema atractivo, una persona que se lo ha estudiado bien, y encima con tu pasión y tu entusiasmo y seriedad, pues yo creo que sale un buen libro. Ahí en el tema de las visitas a los lugares, a los daimones, ¿no? El daimon, la energía del sitio. Hay una cosa que a mí en Múnich descubrí que me pareció fascinante. Yo no sé si habéis visto alguna vez un cohete V2. Yo lo he visto en la foto de la entrevista. Sí, pero una cosa es ver las fotos y otra cosa es tenerlo delante. Esto es como los molinos de Quijote. 14 metros de cacharro. Lanzaron 1000, no sé, 1000 y pico. Llegaban a Londres desde la costa francesa en 10 minutos. Es prácticamente alienígena ver un V2. Es un cohete que entra, estamos hablando de los años 40. Es un cohete que es el abuelo de los proyectos de Elon Musk. Y verlo impresiona mucho. Yo nunca había visto un M262, por ejemplo. Eso lo vi todo en el mismo lugar ahí en Múnich. El M262 es el primer caza-reacción de la historia. Los ingleses tenían uno, pero no lo tenían tan desarrollado como los alemanes. El cacharro ese yo lo vi y parece un tiburón. Impresiona mucho. Ese cacharro iba 200 kilómetros más rápido que cualquier cacharro que tenían los aliados. Si esos tíos, y no hablo ya de la bomba atómica porque no tuvieron oportunidad, si esos tíos tienen en el 43 10.000 cacharros de estos, la supremacía aérea es alemana. No hubiera habido ni invasión de Normandía, hubiera habido la de Dios, con es que posiblemente hubiera cambiado la historia en cierta manera. Y has comentado Italia, ¿no? Mussolini, ¿no? Que eso es otra película. Claro. Es diferente. O sea, es decir, ahí hubo una... Sí. Es que yo creo que es una relación de servidumbre la que mantiene Mussolini con Hitler. O sea, Mussolini quiere ser Hitler, quiere ser un nuevo emperador romano, pero nada le sale. O sea, porque no tiene la capacidad, los italianos no tenían ganas de luchar. O sea, los italianos estaban a otra cosa.
Y cada vez que intenta algo es un desastre. Intenta invadir el norte de África, ¡plas! Los echan a palo los ingleses. Intenta invadir Grecia, los griegos, claro. Los griegos son los mismos que echaron a los persas 2 veces. O sea, ¿qué me cuentas? Llega Darío, llega Jerjes y los echan. El mayor imperio de la época. Pues esto quiere decir que necesitas también un pueblo detrás y una industria detrás y una visión del mundo, ¿no? No vale solo la voluntad. Los alemanes parece que tenían la tecnología, ¿no?, de sobra, eran los que tenían la mejor tecnología, pero no tenían tanta capacidad para fabricar, ¿no? ¿En qué sentido? Pues los aviones esos que has dicho, por ejemplo. No, ellos lo que tienen es una capacidad de diseño tecnológica brutal. De hecho, demasiado para la época, creo yo. Porque cuando muchas veces, ¿no ves que hay películas por ahí que siempre están relacionando con el Tercer Reich, con invasiones con extraterrestres y tal? Porque cuando los aliados entran a los talleres de diseño de los alemanes, de los ingenieros alemanes, se encuentran proyectos tan brutales, tan sofisticados, que parece que hubieran estado en contacto con una civilización alienígena. Ellos tenían el B-2 este famoso, de los americanos, que lanzaron las bombas ahí en Irán. Ese cacharro, yo no lo sé, ¿eh? Voy a tirarme un farol aquí. Pero yo he visto diseños de una cosa que se llama el Horten, que es exactamente igual que el B2. Esa tecnología puede haber pasado con el programa Paperclip, cuando se llevaron todos los científicos alemanes a Estados Unidos. Ese proyecto lo tenían en la mesa los alemanes. Se llama el Horten. Tenían un cacharro que era un bombardero a reacción que tú lo ves y mete miedo. O sea, tenían un cacharro que podía salir justo al borde de la atmósfera, hacer una curva y llegar a Nueva York para bombardearla. Los diseños en la mesa, ¿eh? Tenían otro que entró en era un avión cohete, que ese se funcionó, pasa que era peligrosísimo para los pilotos, que era un cohete, o sea, armado. Y ese funcionó al final de la guerra. O sea, los proyectos eran tan brutales que lo que pasa es que no tenían capacidad, bueno, pues las materias primas se quedaron sin materias primas al final. Hay cosas muy curiosas en el libro, por ejemplo. Yo he visto que cuentas que lo que se desarrolla en las películas de Indiana Jones, ¿no? Hitler va a buscar las reliquias, sí. Bueno, que hubo una sociedad existente de verdad, sí, en Alemania, ¿no? Que da igual y que hacer esas películas se inspiraron en eso. Querían buscar el mito, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, la mitología que hay detrás de... Es que Himmler está muy para allá. O sea, Himmler es un personaje con comillas de verdad. O sea, es un señor que él piensa, él desarrolla o le desarrollan los ideólogos una especie de mitología que los nazis vienen de planetas helados como Superman. Monta el castigo Wewelsburg, se monta una orden como si fueran los templarios, que en su caso eran las SS, y desde allí desarrollan es una orden religiosa las SS en realidad. Montan una cosa como los templarios, porque él admiraba mucho a Ignacio de Loyola, la capacidad organizativa de Ignacio de Loyola, y monta las SS basado en los jesuitas. Y aparte, monta la sociedad esta, ¿cómo se llama? Él tiene no me acuerdo el nombre, que es para ir buscando armas de poder por todo el mundo, la lanza de Longinos, el arca de la alianza. El arca de Longinos sale en la última película de Sí, bueno, pues y la arca de la alianza es la primera, ¿no? En busca de la arca perdida, ¿no? Una serie de cosas que son locuras. O sea, ¿buscaban también el arca? Buscan el arca. No, lo buscaban de verdad y por todo el mundo. O sea, lo que pasa es que se les acabó la pasta a mitad de la guerra, pero no ya podían lanzar gente a Bolivia a descubrir civilizaciones de 16.000 años. O lanzaron a buscar la Atlántida. O sea, y iban aquí a Cataluña a buscar rollo los cátaros, el cáliz sagrado, ¿no? El santo grial. O sea, todo eso durante muchos años estuvieron buscando. Lanzaban... Hay una expedición muy graciosa en el Cáucaso, cuando ellos invaden el Cáucaso, al Monte Elbrus, que ellos, bueno, la Wehrmacht va para allá y sube una esvástica en el Monte Elbrus y tal, ahí en la zona de Armenia, ¿no? Pero ellos mandan las SS y todavía hay allí restos de cajas de las SS, de la expedición que mandaron en un museo ahí en Elbrus, sí, como lo de Indiana Jones, o sea, el rollo ese. Porque ellos buscaban un charco donde decía que había un agua con la que podían hacer sangre artificial. Con ese agua, ellos necesitaban plasma para las transfusiones de los soldados y parece ser que con esa agua se puede... Bueno, ese tipo de cosas, o sea, pero si estaban buscando el santo grial, ¿qué me cuentas? O sea...
Que hay como... Curioso, ¿no? Porque además siendo gente tan científica, ¿no? Tan ingeniera y tal, podía meterse en esos rollos. Es lo que dice él, la fascinación que provoca el Tercer Reich, la mezcla de ingeniería y de locura, ¿no? Y todo estaba funcionando al mismo nivel. Una cosa... Es que, a ver, si cogemos la historia a la mano, desde de la República Veneciana, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, la Serenísima. Cuando se funda Venecia, para fundar algo, tú no necesitas solo gente, no necesitas solo una ciudad, no necesitas dinero, un ejército, no. Necesitas una fuente espiritual que dé legitimidad a la ciudad. Y en este caso, los nazis estaban buscando la fuente espiritual en estas locuras, y lo que hicieron los venecianos fue robar huesos de santos por todo el Mediterráneo. Yo creo que el San Marcos se lo llevaron de Alejandría, porque necesitaban basar el poder temporal en algo intemporal, ¿no? Entonces es eso. Bueno, Felipe II hizo lo mismo, pero era algo más personal, suyas las reliquias. Pero yo creo que pero tenía el Escorial, reliquias, se dice que prácticamente de todos los santos que se conocían en el mundo. Sí, pero yo creo que eso es algo universal, ha pasado durante toda la historia. Siempre buscas un elemento extratemporal, ¿no? Para basar tu sueño, tu visión, ¿no? Un símbolo. Bueno, San Marcos, ¿no? Los leones de San Marcos no son leones de San Marcos, son los que robaron en Constantinopla, o eran unos leones que se llevaron para allá, no sé. Y después los resitúas o los recalificas, yo sé. Te montas tus cosas, ¿no? No hemos hablado nada de los aliados, ¿no? De Churchill, de toda, ¿no? También tiene... Mira, yo descubrí el champán, el coñac armenio gracias a Churchill. Sí, el champán se tomaba y tal. Sí. Sí, ¿qué queréis saber Bueno, lo que yo pueda saber. Un poco, pues en ese sentido, Hitler, o sea, es decir, Churchill, ¿no? Detectó rápidamente, ¿no? Que la locura de este hombre, de Hitler, ¿no? Claro, pero es que él ya tenía mucha vida. Se había estado combatiendo, había estado en un montón de guerras ya. Churchill creo que estuvo estuvo con los americanos, ¿no? Cuando Cuba. ¿No estuvo ahí? Con los Boers fijo sí. que estuvo. Los Boers, sí. De hecho, lo encarcelaron allí. Él ya tenía vida militar, había estado en la India, había estado en muchos sitios, ¿no? Yo creo que tenía capacidad para leer lo que estaba pasando. Yo recuerdo que estaba destinado en la India y él está constantemente leyendo los periódicos de Londres porque estaba viendo cómo se conformaban los diferentes gobiernos y en su cabeza iba reformulando nuevos gobiernos. Eso toda la vida estuvo metido en el ajo. Entonces, él yo creo que además era un gran lector, evidentemente, tenía un... Bueno, premio Nobel de literatura, ¿no? Bueno, se lo dieron por ser Churchill, sí, ¿no? Pero tampoco tenía tanto recorrido literario. Entonces, hay un personaje muy potente intelectualmente, él un ilustrado, y yo creo que él pudo leer bien lo que estaba pasando y supo perfectamente que Hitler era el tipo de individuo que o lo parabas o no te iba a dar cancha. Lo vio todo, o sea, vio a Stalin también venir. Sí. En un momento dado, de hecho, el famoso discurso que da en Estados Unidos diciendo que se acaba de levantar un telón de acero, tal. Mucha gente se pregunta si la invasión de Normandía fue para llegar antes que los rusos y pararlos cuanto antes más que por los alemanes, ¿no? Porque él ya estaba viendo que la siguiente guerra era contra los rusos. Claro. Ella lo vio. Sí, y bien, no sé, es que son muchos datos, son muchos datos. Luego está Japón, ¿no? Bueno, los japoneses tienen su cosa también, ¿no? Ellos tienen otros juicios paralelos. A los juicios de Nuremberg que se juzgan a los nazis, ellos se hacen otros juicios paralelos en Tokio, ¿no? Copian un poco los juicios de Nuremberg, porque también tienen un montón de criminales de guerra. El Toho, que era el general, esto lo cuento como anécdota. El Toho, al final, bueno, son unos chulos muy grandes, ¿no? Somos muy grandes. Aparte de estar desmadrados. Claro. Y el Toho cuando se dirige a... Hay dos tipos de japonés, me dicen. Yo me enteré luego, ¿no? Uno que se utiliza con el servicio y otro que se utiliza con la aristocracia. Entonces, cuando está hablando con los jurados americanos, está utilizando el japonés que habla con los criados. Y la gente que estaba viendo los japoneses estaban descojonando. Ese tipo de personajes, ¿no? Porque ellos tienen un montón de criminales de guerra. Hacen también guerra biológica, tenían campos donde hacían experimentos con seres humanos, la unidad 781, algo, no sé. Ellos, hay una teoría también que yo no sé, yo la pongo en el libro, que dice que los americanos ya tenían descifrados bastantes códigos de militares de los japoneses y que lo que hacen es, les cortaron el crudo a los japoneses, sabiendo que dependían mucho de ellos, como casus belli. Porque ellos necesitaban una causa para entrar en guerra con los japoneses.
Entonces, ellos sabían que iba a haber una reacción no tan gorda como la que hicieron, que fueron 300 y pico aviones contra Pearl Harbor. Ellos no contaban algo tan gordo, ellos contaban con un conflicto más pequeño en alguna frontera. Ya. Pero dicen que fue a propósito, porque además mataban varios pájaros de un tiro con esa guerra. Pero bueno, eso lo cuento en el libro y quién sabe, ¿no? De Nuremberg hemos hablado poco. Sí. Quizás sea bueno que nos cuentes algo sobre Nuremberg. Bueno, es fascinante. Juicios de Nuremberg son fascinantes. Tanto por la capacidad, por la cantidad de gente que estuvo allí, actores, abogados, políticos. Estuvo el quién es quién de la época, estuvo en los juicios de Nuremberg. Es un juicio que se hace con una ciudad absolutamente demolida, con miles de muertos fuera. Se olía todavía la podredumbre de los cadáveres mientras estaban juzgando a los nazis. Y ahí es el gran escaparate para Hermann Göring. Ahí es donde demuestra los 140 de CI, creo yo. Porque le obliga a un detox, tiene que adelgazar 30 kilos, le quita la droga, lo pasó fatal, el pobre, porque ya toda la vida metiéndose morfina. Y debe ser divertida, ¿no? La morfina. Entonces, este señor, en un momento dado, cuando recupera la capacidad depredadora y todo su potencial, tío, dice, no necesito abogados, yo me defiendo. Tío, se dedica a estudiarse todos los documentos él. Se enfrenta a los soviéticos, se enfrenta a los ingleses, se enfrenta a los americanos, los deja mal. Los derrota en su propio terreno, que eso es fascinante. En un momento dado les dice, miren, señores, ¿está tan asombrado? Yo no sé qué han hecho ustedes con su vida, pero comparado con la mía, la han desperdiciado totalmente. Esto se lo dice en medio del suelo. Sobrado de cuidado. Iba sobrado el tío. Sí, sí, sí. Y los soviéticos se reían mucho, porque incluso los soviéticos reconocían que este cabrón que lo queremos colgar tiene gracia, porque además era simpático, parece ser. No tenía el don de gentes. No sé, es un personaje muy, muy poliédrico. Y cuenta cómo se suicidó. Ahí hay varias teorías, yo opto por una. O sea, hay quien dice que había escondido 3 pastillas de cianuro, hay quien dice que tenía 2 pastillas de cianuro. Yo de todas las que he leído, yo creo que tenía dos escondidas. Una se la descubre en un frasco de café y otra yo creo que la tenía, porque además este hombre era muy coqueto, ¿no? Era muy vanidoso. Él además le encantaba maquillarse. Era heterosexual, te quiero decir que no es que fuera travesti, no nada, ¿no? No sé. O le gustaba el disfraz, le gustaba el maquillaje, le gustaba el teatro. Y él se disfrazaba mucho. Él no es la primera vez que está en el alto mando de la Luftwaffe y va disfrazado de señor medieval a tener una conversación con los altos mandos de la Luftwaffe. Imagínate el panorama, o sea, además medio drogado casi. O sea, hay un día en que parece ser que el tío siempre iba colocado, pero en medio de una reunión con los generales de la Luftwaffe, el tío va perdiendo gas, ¿no? Se está cayendo poco a poco. Pues le está bajando la morfina. Entonces inmediatamente el tío desaparece, se va a un baño, se mete un chute, porque además era una pureza tremenda la que conseguía él, y vuelve como con un montón de energía y se tira 2 horas hablando, ¿no? Ese tipo de personaje, bueno, es el mismo personaje que se disfraza de Robin Hood y va a pasear por los bosques con una lanza, ¿no? Porque le encantaba hacer esas cosas. Entonces, me acabo de ir por... Pero tú cuentas en el libro que tiene las cápsulas metidas en la crema, ¿no? En la crema hidratante. Ahí. Pero claro, a los americanos, aparte de que les fascinaba el personaje, porque era como ver a un alienígena, les fascinaba. O sea, además el tío que le custodiaba era cazador como él. El tío se ganaba a la gente. O sea, les sobornaba dándole su reloj de oro o firmándoles un montón. Ellos querían muchos autógrafos también, o la pitillera de plata se la daba al tío, porque él quería cosas de ellos. Parece que los sabía leer bien a la gente. Entonces él le dice, bueno, por favor, es que la cara se me está quedando súper seca y tal. Les hacía gracia que un tío se echara crema hidratante. Entonces la traen como un juego, ¿no? Muy inocente. Como inocentemente. Y dentro estaba la pastilla de cianuro. Entonces espera le quedaban 2 horas para que lo colgaran. Tío, O sea, hasta el final, estuvo hasta el final. ¿Tú crees que los juicios de Nuremberg fueron justos? Se intentó la justicia, pero la justicia perfecta no existe. Yo creo que fueron necesarios para establecer unos parámetros contra el crimen, ese tipo de crímenes, porque no había nada antes de los juicios de Nuremberg. Y de repente se repitieron en los años 90 en Yugoslavia. Y ya tenías un tribunal de la Haya, ya se pueden juzgar genocidios, el término genocidio entra en el derecho. O sea, yo creo que la justicia perfecta es imposible. Está claro. Es imposible, pero era necesario por lo menos poner unos marcos legales para este tipo de barbaridades.
que yo personalmente creo que se pueden repetir en cualquier momento, y no solo mi teoría, es la teoría de Primo Levi, en su trilogía de Auschwitz. Porque él dice, hay una frase que yo creo que lo define todo, dice, esto ha sucedido, lo que quiere decir, ergo, que puede volver a suceder otra vez. Ya. Y esta vez, la próxima vez pueden conseguir los 11 millones de muertos y los 30 millones de muertos, ¿no? Ya. Es alucinante, ¿eh? Todo lo que ha, Es la historia. existido puede volver a existir, todo lo que Es ha la- pasado puede volver a pasar. Es la historia. No sé si estuviste en un campo de exterminio alguno. Yo he estado en Auschwitz. Auschwitz. Sí, en ¿Cuál fue tu Birkenau. impresión? Auschwitz, tremenda, es bárbaro, es una locura. Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo libera, que es el... Que era libre. Sí, yo cuando estuve, había estado en Dachau, en Bergen-Belsen, había estado en otros, ¿no? Pero claro, Birkenau es otro nivel. Sí, Birkenau. Birkenau es, Sí, 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 es sí. otro nivel, o sea... Sí, sí. yo recuerdo que cuando tú llegas allí, todo el mundo va a sacarse el Instagram, el selfie para el Instagram y para el TikTok y para hacer el recorrido y decir que estoy aquí. Con el tren, ¿no? Lo del tren. Sí, esa esa esta- película, sí. Y todo el mundo se saca sus fotos en TikTok y tal. Pero yo, cuando yo estuve allí, era un fenómeno muy que me ha contado que se repite más veces, que es que todo el mundo va así con la cámara. Sí. Pero claro, a medida que te metes en el infierno, vas viendo las cosas, vas viendo las toneladas de pelo humano, los cientos de miles de zapatos, los anteojos. La gente empieza a deprimirse. Sí, sí. Y ya nadie saca... Cuando llegan... Eso yo lo recuerdo en Auschwitz, eso que estás contando. No empiezan a no sacar fotos, porque Claro. empiezan a somatizar lo que están teniendo, lo que tienen alrededor. Yo personalmente pude... Vamos a ver, los números del holocausto son inasimilables. O sea, nadie puede asimilar 6 millones de muertos, o que en ese sitio, esas cámaras de gas, mueren 2,5 millones de personas. O sea, donde yo sí pude individualizarlo, y en eso en Israel han sido muy listos, porque ellos se dieron cuenta que como las cifras son cifras y no dicen nada, lo importante es, cuando yo me pegó, a mí en cada momento cada uno le da un bajón, ¿no? A mí me dio un bajón cuando vi las maletas. Ahí me dieron ganas de llorar, porque es que ves las maletas y están con noticia, está el nombre del propietario y el año, 1942, que ahí te mueres. Entonces, cada vez eres capaz de individualizar una cifra que es absolutamente inasimilable. En Israel montaron una organización que se llama el Yad Vashem, que es para recoger todos los nombres de los muertos. ¿Por qué? Porque es la única manera de recordar. Porque yo planteo una premisa al final de la novela. Vamos a ver, aquí tenemos ciclos generacionales de 25 años, ¿no? Ahora mismo ya tenemos problemas con los chavales en el País Vasco porque piensan que el terrorismo es una cosa que no tiene importancia y que no existió o que no fue tan importante como parece, ¿no? Vale, eso está pasando ahora, ¿ya han pasado cuántos años? 25. Unos pocos. 20 años, ¿sí? Vale. Bueno, menos. Imagínate que, por lo que sea, y con esto de las tecnologías, cada vez se lee menos, o cada vez se lee cosas, o el nivel cognitivo baja, o no sé, pues son muchos factores, ¿no? O directamente se capa la historia de los colegios. Entonces, dentro de 500 años, yo me planteo que de repente pasa alguien por allí y ve los crematorios y piensan que son para hacer pan. Puede pasar, tranquilamente. Depende de cómo coartes la historia en las redes, depende de cómo la cuentes, de cómo la maquilles, de cómo la distorsiones. Puede pasar. Y volveríamos otra vez a estar en las mismas. O sea, tenemos la extrema derecha por un lado, la extrema izquierda por otro. O sea, puede pasar. O sea, porque no solo la extrema derecha. Stalin claro. montó el Holodomor y entre 1933 y 1945 mueren 4 millones de ucranianos de hambre. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que los ucranianos no tienen esto en la cabeza cuando se enfrentan a Putin? Se enfrentan precisamente por eso. O sea, porque no todo el mundo sabe que existió el Holodomor. Pero las campos de concentración sí. Claro. O sea, no sé. En el libro hay un capítulo que hablas de las cifras de muertos, ¿no? Vale, las cifras las tienes ahí. Y son, yo no sabía que eran 27 millones de rusos. Yo pensaba que habían sido 20 o 21. Es una barbaridad la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos en general? 60 y tantos, 70. Yo creo 60, 70, entre 60 y 70 millones de muertos. Y la mitad prácticamente rusos, entonces. O Sí. un tercio, ¿no? Sí, pero ahora quieren montar otra guerra, ¿no? Ya llevan 1 millón. ¿Cuántos muertos llevan? ¿Medio millón los rusos ya? 1 millón de muertos ya en la guerra esta, en la de Ucrania. No sé cuánto llevan, pero parece que les da igual, ¿no? No sé. Parece que a la gente le da igual. Yo me eché las manos de la cabeza en los años 90, cuando de repente había un campo de concentración en Yugoslavia con los serbios. Srebrenica matan a 1000 tíos. Y tenían campos de concentración, estaban violando mujeres, tenían cubos llenos de ojos. O sea, volvíamos otra vez a los campos de exterminio nazis. Ya. ¿Cuántos años después del 45?
Me pareció una pasada lo de Serbia. Claro. Que puede pasar perfectamente, ¿eh? Yo te lo digo yo. ¿Qué estás escribiendo ahora? Sí. ¿Puedo preguntar? Pues ahora estoy escribiendo... Luego, cuando decidáis que hemos terminado, que si me dejáis leer el párrafo de Kessler, pues yo creo que es un compendio de todo lo que hemos hablado aquí. Y nos da un aviso para lo que puede suceder también. Es una página, es muy poco. Estoy escribiendo una novela vuelvo a Arturo Andrade, después de unos años, y yo creo que es la 7ª novela de la serie. Y bueno, pues me reencuentro con un viejo personaje. Tenía el arte de matar dragones, el tiempo de los emperadores extraños, los demonios de Berlín, soles negros, cuando giro los muertos y ahora la nueva, ¿no? Y está bien. Yo lo que procuro hacer es ir variando mucho los proyectos, porque es bueno para nosotros como creadores, ¿no? Paso la poesía, he hecho cuentos, he hecho otro tipo de novelas, he hecho Coronado, por ejemplo, que está aquí, porque yo creo que es bueno para nosotros. Porque el mercado tiende a pedirte siempre lo mismo, que cuentes el mismo cuento. Claro. Pero a nosotros nos viene muy mal, o sea, porque no nos permite evolucionar, no nos permite experimentar, no nos cometer errores, que es muy importante. No, te iba a comentar lo de un poco de Coronado, si quieres comentar algo. Sí, bueno, este es mi idea favorita, yo qué sé, es que estoy... Yo creo que, bueno, fue tan dura hacerla que yo creo que siempre, yo creo que es la mejor, pero bueno. Pues cuéntanos una... Sí, yo creo que mi mejor novela, es dura, ¿eh? No es dura de leer. Pero es que yo soy muy fan de Bernal Díaz del Castillo, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En realidad me llama mucho la atención la conquista de América, ¿no? He leído muchos cronistas, tal. Entonces, todas las historias estaban contadas ya, todos los conquistadores ya estaban como tomados, ¿no? Pero Francisco Vázquez de Coronado no tanto, o sea, no había novelas sobre Francisco Vázquez de Coronado. Es un señor que en 1542 lanza la mayor expedición que hubo en América a la búsqueda de Cíbola, que era una especie del Dorado que hipotéticamente estaba en el centro de Estados Unidos, ¿no? Estuvo 2 años y medio en una expedición de 2.000 personas por todo el sur de Estados Unidos. Es decir, Nuevo México, Arizona, Texas, quería llegar hasta el centro, que después era Kansas seguramente. Entonces buscaban, en su momento pensaron que fue un desastre, porque no había ni oro, no había ni esclavos, no había ni... Como Aguirre, ¿no? Un tipo como Aguirre, ¿no? Bueno, Aguirre es otro personaje tremendo. Bueno, Sender hizo una novela muy buena, ¿no? La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Que cuando el tío está en la selva y dice, pues, cree Dios que porque está lloviendo una tormenta estas tropicales, dice, cree Dios pues, que porque llueve no voy a destruir el mundo. dice Lope de Aguirre, es de grado de locura, ¿no? Entonces, pues se consideró que fue un fracaso, pero no fue un fracaso históricamente. O sea, ellos descubren el Cañón del Colorado, es la primera vez que lo ven los españoles, europeos. Se enfrentan a los millones de bisontes, están 2 años y medio en guerra con los comanches. O sea, todo esto que aparece en el oeste ya aparecía en Coronado, ¿no? Entonces a mí me pareció fascinante, la aventura lo es, ¿no? Yo creo que es mi mejor libro, pero bueno, eso ya... Pues oye, pues habrá que hacer, Sí. ¿no? Ignacio, nos quedan unos minutos Sí, solo sí. para que lea el texto, ¿eh? Claro, claro. De Sí. hecho, yo creo que entraba muy bien, porque la pregunta que te queda final era si pudieras enseñarle y mostrarle algo a un joven de 20 años usando esta novela como herramienta, ¿qué sería, no? Y seguramente tendrá que ver con lo de... yo recomiendo mucho las memorias de Kessler, Vale. de Arthur Kessler. Porque Arthur Kessler hace Se llama así, Memorias de Arthur Kessler. Las memorias. Vale. Ha salido hace poco. Mira, estoy con Marilyn Monroe y la falda, ¿no? Entonces, Kessler vivió la Guerra Civil Española, vivió la Guerra Mundial, salió pitando, evidentemente, porque era judío. Entonces, él hace un análisis muy preciso de lo que pasó y por qué pasó. También hay otro alemán, que es la historia de un alemán, que no me acuerdo ahora del nombre de él, pero la historia del alemán y Kessler yo creo que son las memorias que retratan muy bien lo que sucedió y por qué, ¿no? Entonces, él dice, y en un fragmento digo, coño, lo acabas de sacar la foto a la época. Él dice... Y ya con eso terminamos. Claro. Bien, y muchas gracias por haber tenido paciencia. Ahora nos despedimos, no te preocupes. Sí. Mira. Vivíamos en medio de una de esas tormentas magnéticas, pero no supimos comprender los signos que la anunciaban.
Luchábamos con palabras y no veíamos que las palabras familiares habían perdido todo sentido y apuntaban en direcciones opuestas. Decíamos democracia, solemnemente, como rezando, y poco después la nación más grande de Europa votó, mediante métodos perfectamente democráticos, la entrega del poder a sus propios asesinos. Venerábamos la voluntad de las masas y su voluntad resultó ser la muerte y su propia destrucción. Considerábamos que el capitalismo era un sistema anticuado y que estamos dispuestos a cambiarlo por una forma totalmente nueva de esclavitud. Predicábamos la amplitud de miras y la tolerancia, y el mal que toleramos desmoralizó nuestra civilización. El progreso social por el cual luchábamos se convirtió en un progreso hacia el campo de concentración. Nuestro liberalismo nos hizo cómplices de los tiranos y de los opresores. Nuestro amor a la paz invitaba a la agresión y conducía a la guerra. Por lo menos teníamos una excusa. No sabíamos que vivíamos en una tormenta magnética. Nuestras brújulas verbales, que habían sido guías tan útiles en el pasado, se habían vuelto inútiles. Qué bueno. Sí, sí. Pues por ahí va. Está en este libro, ¿verdad? Sí, está aquí. Eso está aquí, sí, vale. Está aquí. Muy bien, Ignacio. Pues oye, pues muchísimas gracias por tu masterclass. Agradecidísimo de que me hayáis tenido tanta paciencia. Y nada, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.